Una semana de acciones de emergencia para impulsar la economía y recuperar la bolsa de valores. ¿Cómo afecta todo esto los principales instrumentos financieros como lo son el futuro del I-Mini, el S&P 500, el Nasdaq, el Bitcoin, el oro, el petróleo? Warren Buffett ya olió la crisis y empezó a invertir una parte de todo el dinero que ahorraba durante todo este tiempo. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Trading Academy, una empresa que provee educación financiera y de trading para invertir en la bolsa de valores. También proveemos capital para los mejores traders para que se integren con nosotros en MDC Capital. Estamos teniendo una bolsa de valores muy radical, llena de emociones y llena de incertidumbres en todo sentido. Como les comentaba en el pasado Trading View, yo esperaba un regreso importante del mercado, es decir, un movimiento, un impulso alcista interesante después de esa bajada tan brutal. Y eso fue lo que pasó. El mercado del lunes tuvo el mejor día desde la crisis financiera. Sin embargo, durante toda la semana el mercado fue bajando de manera importante, así que se borraron todas esas ganancias que tuvo ese lunes. Pero para sorpresa de todos, el pasado martes a las 10 de la mañana, en plena sesión de trading, el presidente de la Reserva Federal bajó las tasas de interés 50 puntos básicos, es decir, 0.5%. Esto fue un decreto de emergencia sorpresivo para poder contrarrestar los efectos del coronavirus. Obvio, el presidente Trump demandó más recorte y muchas más facilidades. La Reserva Federal empieza a estar en estos momentos contra la pared y al parecer tienen la función de poder apaciguar los efectos de esta crisis. Hace tan solo 2 semanas los analistas esperaban un recorte en la próxima reunión del 17 y 18 de marzo de 25 puntos básicos, es decir, 0.25%. Sin embargo, después de esas caídas brutales de finales de febrero, principios de marzo, los analistas reconsideraron y pensaron que el ajuste iba a ser de 0.5%. Sin embargo, luego de esas caídas impresionantes de finales de febrero, principios de marzo, ya los analistas esperaban que en vez de ser un recorte de 0.25% fuera de 0.5%. Efectivamente, eso fue lo que pasó, pero el factor sorpresa fue el decreto de emergencia sin que nadie se lo esperaba. Eso originó en plena sesión de trading que la bolsa subiera 90 puntos en el futuro del I-Mini y del S&P 500 en tan solo 3 minutos. Eso prácticamente no se ha visto o muy pocas veces. Ahora, en la reunión que se va a dar este 17 y 18 de marzo, no les extraña que la Reserva Federal vuelva a bajar las tasas de interés. Luego el viernes el presidente Trump también decretó otra emergencia inyectando 8.300 millones de dólares a la economía por el coronavirus. El destino de este dinero será para investigación de vacunas, tratamientos, prevención, es decir, todo lo que rodea al ecosistema del virus. Para la grabación de este video todavía no entiendo cómo el coronavirus no ha sido declarado pandemia, no sé qué esperan. Si te parece, vamos a ver todo el efecto del mercado en las gráficas en cada uno de los instrumentos principales, pero adicionalmente te voy a dar todos los escenarios y precios objetivos en cada uno de esos instrumentos. El futuro del I-Mini y del S&P 500, interesante. Recuérdense que la semana anterior llegamos a los 5.5 millones de transacciones. Eso no se veía desde hace muchísimo tiempo. Y yo les decía la semana pasada, en el video anterior, que teníamos una línea o una vela doji que podía indicar reverso. Es decir, que el mercado a partir de ese punto podía retroceder y hacer, digamos, un movimiento alcista importante. Eso fue lo que pasó el lunes. Tuvimos el mejor día de la bolsa prácticamente desde la crisis financiera 2008 y 2009. Y ahí el mercado se devuelve y también les comentaba que si se devolvía había que entender si íbamos a empezar un comeback hacia nuevos máximos históricos o si simplemente iba a ser un regreso para mayor continuación bajista, es decir, un retroceso. Pues pareciera que el mercado hizo un retroceso para mayor continuación bajista, es decir, el lunes subió muy fuerte y ya luego durante la semana fue una oscilación muy grande entre áreas de manera importante. Recuerden que les he comentado también que mientras estemos por encima de esta línea de tendencia que tiene ya prácticamente 8 años, ¿ok? Para mí todavía no estamos decretados en una crisis financiera oficial, ¿ok? Fíjense aquí que si el mercado logra pasar el precio de 2.844, con total seguridad es posible y de forma muy violenta pueda estar llegando a los 2.626. Por cierto,
Esta semana alcanzamos todos los precios objetivos alcistas. El mismo día lunes que parecían imposibles de alcanzar, los alcanzamos 3.016, 3.056 y 3.080. Y les había comentado que mi próximo precio objetivo era 3.144, por más distante que se viera. Cuando hicimos el Trading View de la semana pasada estábamos en 2.986 y entre lunes y martes llegamos a 3.138, es decir, por 6 puntos no llegamos a ese precio objetivo importante y de ahí el mercado se desplomó impresionantemente. Aquí fue la subida de la Reserva Federal. Así que, ¿qué estoy esperando yo para la siguiente semana? Bueno, estamos aquí, digamos, en un sitio no solamente importante, sino definitorio de qué es lo que puede pasar en la siguiente semana. Así que yo estaría esperando que pudiéramos tener tal vez un movimiento violento, ese es mi primer escenario, hasta los 2.898, y si el mercado logra bajar allí, va a llegar a los 2.850, y si logra pasar los 2.850, va a venir movimientos violentos, y ese es mi primer escenario, pasando por el precio 2.821, 2.777, 2.724 y, como les comentaba aquí, 2.626 en el largo plazo. Una cosa importante es que el viernes yo esperaba un movimiento muy fuerte desde el punto de vista del mercado por varias razones, y con la excepción de que tuviéramos unos buenos datos de empleo en la economía estadounidense. Efectivamente, la tasa de desempleo fue muy positiva y sobre todo los empleos añadidos no agrícolas fue un dato impresionantemente bueno. Eso para mí hizo que el mercado tuviera esta reacción alcista ese viernes, que si no hubiera sido un dato bueno hubiera sido una caída brutal, y eso hizo que el mercado estuviera oscilando entre todas estas áreas para luego, prácticamente la última hora del mercado, lo subieran aproximadamente unos casi 100 puntos. Así que importante para la semana que viene. Mi primer escenario sigue siendo, en el caso del futuro del S&P 500, bajista, por si no pasamos esta línea de tendencia. Si el mercado logra pasar esta línea de tendencia bajista, probablemente empecemos con un movimiento alcista con muchísimas oportunidades de inversión, mi primer precio objetivo es 3.016. Si el mercado logra pasar los 3.016, llegaremos a los 3.056. Y si logra pasar los 3.056, mi próximo precio objetivo sería 3.080. Así que, primer escenario, todavía veo continuación bajista hasta esa línea de tendencia, que si el mercado la pasa, probablemente tengamos esa reacción alcista con mucha fuerza. Pero se me hace tan parecido a lo que pasó el viernes de la semana pasada. Vamos a ver entonces cómo vamos a pasar esta semana. Vamos con el Nasdaq, interesantísimo porque el mercado sigue respetando la línea 200. Miren el aumento de transacciones de manera impresionante que hubo la semana anterior. Si vemos aquí un poquito más detallado, nos damos cuenta que el mercado todavía pudiera subir un poco más hasta llegar más o menos al precio de 8.689, y de ahí pudiera venir tal vez un movimiento violento hacia abajo. Sin embargo, como les digo, igual que el futuro del S&P 500, sigo teniendo en este momento expectativa bajista, y si el mercado baja pudiera llegar al precio objetivo de 8.231, si logra superarlo al precio más o menos de 8.011, y si logra superarlo tendremos violencia, sangre, como quieran llamarlo, a 7.488. Si nos vamos al VIX, que es el índice que mide la volatilidad, nos damos cuenta que esta semana todavía tuvimos más volatilidad de lo que tuvimos la semana anterior. De hecho, estamos en niveles que no hemos visto prácticamente desde la crisis 2008-2009. Fíjense por aquí, este es el año más o menos 2015, todavía está por debajo de como estamos ahorita. Fíjense, vamos aquí a ver la crisis, miren cómo la bolsa cuando fue subiendo, como el índice de la volatilidad siempre se mantuvo muy bajito, ¿ok? Y aquí vamos a llegar a la crisis 2008-2009, miren cómo subió esto de manera impresionante, llegó a estar en casi 90 y en este momento estamos en 55, así que cuidado con llegar a estos movimientos tan fuertes dentro del corto plazo. En el caso del petróleo, del WTI, tuvo una caída impresionante esta semana al pasar la línea de tendencia alcista, como les habíamos comentado, que era una fuerte zona de soporte. Si la rompía, había un fuerte rompimiento, un fuerte movimiento, y eso fue lo que pasó. Estuvo a nada de llegar al primer precio objetivo.
Yo recuerdo por allá, por junio del año 2018, cuando yo les comentaba a ustedes que el petróleo estaba en plena subida, antes de que llegara aquí a 82, yo les decía, mi expectativa sigue siendo completamente bajista y mi primer precio objetivo es 40. Bueno, hoy, 2 años después de muchas críticas, mucha gente que me llamaba loco, estamos a nada de llegar a ese primer precio objetivo y pareciera develarse muchas cosas. Por ejemplo, la semana pasada fue la reunión de la OPEC. Yo les había comentado que se iba a dar y que era fundamental por si acaso iba a haber un recorte de producción que, por ejemplo, hiciera que el precio reaccionara o no bajara tanto. Pues no se dio el acuerdo. Rusia, que es uno de los invitados especiales, no quiso proceder al tema del recorte, lo cual hizo que el petróleo se desplomara aún más si está a niveles de precio que no se habían visto ya en bastante precio. Una cosa importante es que en este momento, a estos niveles de precio, ya muchas empresas petroleras dejan de ser rentables. Así que si el precio sigue cayendo, es muy probable que empecemos a ver bastante depuración. Y para mí, mi primer precio objetivo, expectativa completamente bajista, es 40, ¿ok? Y si logra pasar los 40, es muy probable que llegue al precio de $26 por barril. Impresionante. No es que ni yo mismo me la crea, lo que pasa es que me parece algo tan interesante todo este tema petrolero y toda la guerra de poder que hay alrededor de él, que al final pues también es interesante que todos nos demos cuenta, porque aquí hay muchas jugadas a nivel geopolítico que se empiezan a dar de forma muy interesante y oportunidades también de inversión. En el caso del oro, volvimos a alcanzar el precio objetivo que les había comentado de 1.613, ¿ok? Y también, como les había comentado la semana pasada, después de esta bajada importante, les decía que mi expectativa seguía siendo alcista. De hecho, esta fue la mejor semana del oro desde la crisis financiera 2008-2009. Impresionante. Ahora, si el precio logra pasar los 1.692.93, es muy probable que lleguemos al precio de 1.790 para que todos lo tengan claro. Y si logra pasar los 1.790, tengo por allá el precio de 1.901, que pudiera ser que estuviéramos llegando dependiendo de qué es lo que va a pasar en los mercados en la próxima semana. El Bitcoin, como les comenté la semana pasada, estamos en una zona de indecisión y que mi expectativa todavía, mientras estamos por encima de 7.592, seguía teniendo expectativa alcista, y el Bitcoin tuvo una reacción alcista impresionante después de llegar a los 8.400 aproximadamente. En este momento está en 9.156. Así que yo espero todavía que el mercado pueda alcanzar el precio de 10.415 y ahí es donde el Bitcoin para mí va a poder tomar una especie de decisión. Esta semana tenemos que estar muy atentos a todo el desarrollo del coronavirus, también a lo que declare la Reserva Federal, también lo que vaya a decir el presidente Trump. Hay que estar muy atentos, hay que estar pegados a las noticias, al Twitter. Es importante que no nos sorprenda nada y que entendamos lo que pueda pasar. También recordemos que hoy domingo, cuando está saliendo este TradingView, hay que cambiar las horas porque Nueva York o la hora del este de Estados Unidos va a cambiar. Así que por favor revisen sus horas locales y ajustense. No lo vayan a hacer el lunes temprano, es un consejo que le doy de amigo. Así que por favor recuerden, este domingo 8 de marzo va a cambiar la hora en los Estados Unidos. Por otro lado, en las noticias de los datos económicos, el lunes y martes no hay nada, ¿ok? Ya el miércoles hay una noticia importante que es el inventario de crudo en plena operativa, a plena hora de apertura. Luego, el jueves no hay noticias importantes que impacten nuestra operativa. Y el viernes, aunque la noticia es a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, antes de que abra el mercado, el Consumer Sentiment o el sentimiento del consumidor preliminar es una noticia importante que mide realmente lo que está pensando la economía, lo que está sintiendo el consumidor. Así que es un catalizador importante de todo lo que tiene que ver en términos económicos. Varias veces he comentado que Warren Buffett actúa agresivamente y compra masivamente cuando hay miedo en los mercados. El segundo dato curioso que quiero darles es sobre Warren Buffett.
Warren Buffett, recordemos, el dueño de la compañía Berkshire Hathaway, y quiero enseñarles esta noticia, tenía 111 mil millones en efectivo en el último reporte trimestral que se da en este earning season, que es la mayor cantidad de dinero acumulado en efectivo, digamos, en caja de su compañía. Quiero mostrarles esta gráfica que aparece aquí, donde, digamos, lo estamos comparando con el S&P 500, que es el índice que nosotros operamos, y aquí se ve la subida impresionante también del S&P 500, pero también del efectivo. Y quiero compartirles, digamos, lo que yo pienso sobre este artículo, ¿ok? Donde dice, digamos, de alguna forma que este récord de tenencia en efectivo realmente es muy curioso por todo lo que está pasando. Pareciera que estuviera acumulando ese efectivo porque hay dos teorías. La primera puede ser que simplemente se esté preparando para una posible crisis, ¿ok? O la otra es que simplemente los instrumentos, las acciones, el mercado está en este momento excesivamente costoso. Para mí las dos teorías confluyen porque, digamos, de alguna forma muchos de los inversionistas siempre están pendientes en lo que hace este gran inversor, este gran tiburón. Así que de alguna forma hay que ponerle el ojo a este dato curioso. Ese video que acaban de ver era de agosto del año 2018, donde decía que Warren Buffett seguía acumulando efectivo o caja para que cuando viniera una crisis o miedo en el mercado, ¡boom!, viniera el zarpazo de compras. Esta vez aprovechó la caída de los precios de las acciones de las aerolíneas por todo el efecto del coronavirus, porque recuerden que la gente no viaja, para aumentar su capital accionario de la aerolínea Delta. Compró aproximadamente 976.000 acciones por un total de 45 millones de dólares. Eso da un precio aproximado por acción de 46 dólares. Con esta compra ya llega a tener aproximadamente 72 millones de acciones de esta aerolínea que viene comprando desde el año 2016. Delta ha sido una de las aerolíneas más golpeadas por el efecto del coronavirus. Sin embargo, recuerden que Warren Buffett piensa a largo plazo y entiende que viene una recuperación en algún momento, que todo volverá a la normalidad, que la gente empezará a viajar y la valorización de estas acciones empezará a subir sin problemas. Vamos a hacer un análisis rápido de la acción y nos damos cuenta que aquí, en la crisis 2008-2009, la acción bajó importante, pero después se empezó a recuperar alrededor del año 2013 y de ahí empezó una tendencia alcista, pero no la más bonita. Obviamente aquí lo podemos ver claramente cómo el mercado le costaba subir hasta que vino finales de febrero del año 2020 y se ha pegado una bajada impresionante hacia una zona de soporte importante donde, adivinen quién, Warren Buffett puso una orden de compra y compró acciones de forma interesante a un precio muy interesante. Vamos a ver si el mercado sigue bajando. Yo creería que pudiera estar llegando hasta 39.36, que va a ser zona de soporte importante, y si logra bajar, ahí sí vamos a tener movimientos fuertes hacia abajo y probablemente Warren Buffett seguirá tomando posiciones en esa acción. Buffett nuevamente cumple su promesa de comprar acciones en momentos donde todo el mundo quiere vender, pero sobre todo esas acciones que ya conoce. Si este momento se convierte en una verdadera crisis, veremos entonces a Warren Buffett completamente activado pescando en río revuelto. Un dato curioso e importante, y es que Buffett a finales de los 80 tuvo una pérdida impresionante en la industria de aerolínea con US Airways. A partir de esa pérdida, Warren Buffett ha declarado públicamente que la industria de las aerolíneas es una trampa mortal porque demanda una altísima inversión. Los costos de combustible es altísimo, igual que los de personal. Además de eso, cuando hay una crisis siempre le pega a las aerolíneas de manera muy fuerte. Es decir, es muy vulnerable esa industria y ni hablar cuando viene una pandemia como el coronavirus. Todo este discurso que Warren Buffett tuvo en contra de las aerolíneas duró décadas, hasta el año 2014 y 2016, donde los precios de los combustibles bajaron de manera impresionante y el turismo también se reactivó increíblemente. Además, se produjeron fusiones de empresas muy importantes, lo que hizo que la industria fuera mucho más efectiva y atractiva para este gran inversor. Después de estos años que se juntaron estos factores, Warren Buffett ha invertido en 4 aerolíneas americanas importantes: Delta, United, Southwest y American Airlines.
Como les comenté en la gráfica, el precio de Delta y del resto de las aerolíneas pueden seguir cayendo de manera importante por el efecto del coronavirus. Y también, como les comenté, es muy probable que Warren Buffett siga comprando mientras todo el mundo está vendiendo. Es un zorro viejo que provee que pudieran venir nuevas fusiones que hagan que la industria esté no solamente mucho más concentrada, sino más eficiente. Así que hay que seguir muy, pero muy de cerca todo lo que pueda hacer Warren Buffett y sobre todo toda la gente que está detrás de él, porque Warren Buffett también ya es una persona bastante mayor y va a ser muy interesante porque en este tipo de crisis, en estos movimientos, vamos a aprender bastante de toda esa estrategia. My friend, comparte este Trading View con ese amigo trader que le interesa ver esta información porque la semana que viene va a ser muy importante en los mercados. Así que nos vemos el próximo domingo en el próximo Trading View.